mitos que no callarán, historias llenas de sombras que el tiempo no puede enterrar. Mitos que cobran vida como ecos del ayer. En mitosfera te esperan enigmas por resolver. Prepárate para el viaje a lo profundo del ser, donde los mitos confunden y la verdad empieza a crecer. Tranca en mitosfera, los mitos vuelven a rugir, con leyendas que el viento nunca las dejó morir. Es un viaje en el tiempo a mundos por descubrir, donde las... Bienvenidos a Mitosfera, el canal cubano donde los mitos y leyendas cobran vida. Entre la neblina que envuelve los rincones más antiguos del mundo, hay historias que parecen atrapadas en el tiempo, ecos de advertencia o susurros de almas que nunca han encontrado el descanso. En un pequeño poblado de la provincia de Las Tunas, hay una figura enigmática que parece condicionar la vida y los sucesos de este pueblo. Nos referimos al jinete sin cabeza. Más que un simple cuento de fantasmas, estas leyendas reflejan el miedo colectivo y las inquietantes conexiones que desafían toda lógica. Tan arraigada es la creencia en esta tradición popular, en esta leyenda, que artistas plásticos han querido dejar plasmada la historia en su obra, como en los murales, en las inmediaciones del bulevar o en la fachada del Hotel Las Tunas. ¿Cómo explica el sonido de cascos de caballo en altas horas de la noche o de paso sin haber presencia alguna? Acompáñenos a desenterrar el misterio. Desde tiempos inmemoriales, las leyendas de jinetes sin cabeza han viajado por el mundo, adaptándose a los mitos y relatos de diversos países. Ya sea en las tierras gélidas de Europa o en las misteriosas tierras americanas, el jinete sin cabeza se ha presentado como una figura espectral envuelta en misterio y terror. En la región oriental de Cuba, especialmente en las cercanías del río Jobabo, en la provincia de Las Tunas, se encuentra una de estas historias. En tiempos de la colonización, este territorio estaba bajo el cacicazgo de Coiba, una región rica en recursos naturales. Aquí, junto al río Jobabo, se asentaban comunidades taínas, donde el agua era esencial para su supervivencia y cultura. La cercanía del río era, sin duda, un factor clave para la vida de estos pueblos. En este lugar habitaba una joven española, hija de un peninsular que había venido a Cuba en busca de fortuna. Ella, curiosa y audaz, solía pasear a caballo por los alrededores del río Jobabo, observando las maravillas de la naturaleza y, sin saberlo, cruzando el destino con el de Caguaní, un joven taíno. A pesar del peligro que implicaba, tanto por las connotaciones sociales como por las tensiones de la época, el amor entre Caguaní y la joven no dejó de crecer. Cada noche, en la quietud de la oscuridad, se encontraban en el bosque cercano al río Jobabo, donde el murmullo del agua y el viento entre los árboles servía como testigo de su pasión oculta. A ese rincón apartado, donde la luz de la luna apenas alcanzaba, llegaba el joven taíno y la joven española se aventuraba, desafiando el peligro para estar con él. Una noche, el padre de la joven, al notar que su hija no respondía a sus llamadas, decidió ir a su habitación. Al abrir la puerta, encontró la cama vacía y el lugar en completo silencio. Preocupado, recordó los rumores que se habían extendido por la zona. Las frecuentes visitas de su hija al bosque cerca del río Jobabo. Con el corazón lleno de sospechas, ordenó a sus hombres que la siguieran. No pasó mucho tiempo antes de que la encontraran. Adentrándose en el bosque, y al llegar al claro, descubrieron la figura de Caguaní, el joven taíno, quien sin saberlo ya había sellado su destino.
En un arranque de rabia, el padre mandó apresarlos y, cegado por el orgullo, dio la orden de ejecutarlos. La cruel sentencia fue cumplida. Caguaní perdió la vida y su cabeza fue separada de su cuerpo. Los restos de él y de su compañero fueron desaparecidos y la tragedia quedaría marcada por la mano vengativa de un padre celoso de su honor. Una semana después de la tragedia, comenzaron a circular extraños rumores. Por la noche, en la sabana cerca del río Jobabo, aparecía un jinete sin cabeza montado sobre un caballo blanco. Se decía que Caguaní, cuya cabeza había sido arrancada, regresaba cada noche para vengarse de aquellos que le habían hecho daño. Con el tiempo, la leyenda del jinete sin cabeza comenzó a tomar protagonismo, recorriendo las arterias de la ciudad, causando pavor y desastres mortales a su paso. Aquella figura decapitada, montando en su caballo blanco, se convirtió en un espectro errante que aparecía en los momentos más oscuros como un presagio de tragedias inminentes que dejaba a la población sumida en la incertidumbre y el miedo. Uno de los eventos más recordados fue el accidente ferroviario en la localidad de La Peña, en el municipio Jesús Menéndez, perteneciente a Las Tunas. Ocurrido en 1940, este siniestro marcó la historia de la provincia. El descarrilamiento de un tren de pasajeros resultó en decenas de víctimas mortales y numerosos heridos, convirtiéndose en uno de los peores desastres ferroviarios registrados en esa región de Cuba. La conexión con el jinete sin cabeza no tardó en surgir. Muchos aseguraban haber oído el resonar del trote del caballo en las noches previas al accidente, cuando la ciudad estaba envuelta en un silencio que parecía anunciar algo terrible. Su presencia fugaz, pero perturbadora, era como una advertencia de un destino inevitable. Los pobladores comenzaron a asociar la aparición del jinete sin cabeza con varios desastres en la región, desde accidentes fatales hasta tormentas y granizadas devastadoras. Todos parecían ser eventos relacionados con la furia del espíritu vengativo. Años más tarde, el espíritu de Caguaní siguió rondando la sabana y las calles, recordando a todos que el amor y la venganza son fuerzas que nunca se olvidan. Aunque en las poblaciones cercanas al río Jobabo y en la propia ciudad de Las Tunas reina la tranquilidad durante el día, la noche guarda misterios que pocos se atreven a enfrentar. Aquellos valientes o desafortunados que caminan en las horas más profundas de la madrugada, especialmente en fechas marcadas por tragedias, aseguran escuchar el eco de cascos galopando a toda prisa. Un sonido que parece surgir de las entrañas de la tierra. Algunos creen que el jinete busca a los responsables de su trágico destino, mientras otros piensan que intenta entregar un mensaje a quien tenga el valor de enfrentarlo. En la penumbra, su figura decapitada aún se desliza, condenada a recorrer eternamente los senderos de la ciudad. ¿Quién se atreverá a salir a su encuentro? ¿Será que busca un cuerpo que ocupe su lugar y le permita descansar en paz de su condena? ¿O solo alguien dispuesto a recibir su mensaje antes que desaparezca en las sombras? En lo profundo de la noche, cuando las luces se apagan y los corazones temerosos se guardan tras las puertas, todavía hay quienes juran escuchar el galope de un caballo y sentir la sombra del jinete sin cabeza cruzar a toda velocidad bajo el manto de la medianoche. Susurros que no callarán, historias llenas de sombras que el tiempo no puede enterrar.
mitos que recobran vida, como ecos del ayer. En Mitosfera te esperan enigmas por resolver. Prepárate para el viaje a lo profundo del ser, donde los mitos confunden y la verdad empieza a crecer.